Bueno, alumnos, como ya hemos dado la parte general de la materia, vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad 1. Bueno, en cuanto a la unidad 1, el punto 1 desarrolla el tema de la ética y la deontología profesional. La deontología jurídica alude en un primer momento a una disciplina que se ocupa de los deberes de los profesionales. En este caso específico, de los deberes de los abogados. El deber del abogado se trata de una multiplicidad de tareas, como son aquellas que tiene consigo mismo, es decir, entre los abogados, con la sociedad, con respecto a los clientes, a los colegas, a los jueces y muchas veces también a la entidad gremial. Tiene como objetivo principal el analizar y valorar la moral del abogado y su interacción en cuanto al ejercicio profesional. El punto 2 trata, dentro de este punto también van a ver dentro del manual del alumno que se desarrolla lo que se conoce como los mandamientos del abogado para el ejercicio de la profesión. Dentro de los mandamientos del abogado, enumera 10 mandamientos del abogado, que serían las reglas que debe seguir el abogado para el ejercicio de la profesión. En cuanto a la ética y a la moral, etimológicamente identificaban este concepto, lo definían de una manera similar y decían que eran la ciencia de las costumbres. Con el devenir histórico existe una diferencia en cuanto a la definición de qué es moral y qué es ética. La moral se refiere a todas aquellas normas de conducta que son impuestas por la sociedad, es decir, que por costumbre la sociedad va formando distintas normas que luego son repetidas por esta sociedad. Se apoya, como se dijo anteriormente, en la costumbre y conforma un conjunto de elementos normativos que la sociedad acepta como válido. Hay que ver dentro de cada sociedad qué considera válido, es decir, el comportamiento de cada sociedad tiene que ver con este punto, desde el punto de vista en que se tome la moral. Muchos autores dicen que lo que felizmente haga a cada sociedad, es decir, aquello que le dé felicidad a la sociedad, lo determinan como moral. Después tratamos a la ética, que es el hecho real que se da en la mentalidad de las personas, es decir, el conjunto de normas y principios, aquellas razones que el sujeto ha realizado o establecido como una directriz de su propia vida, es decir, de su propia conducta. Se apoya en la razón y esto sí depende de la filosofía. La diferencia principal entre moral y ética es que la moral nace en el seno de la sociedad, por lo tanto se ejerce una influencia muy poderosa de la conducta de cada uno de los integrantes de la sociedad. En cambio, la ética surge en la interioridad de cada persona, es decir, de los valores que cada uno tenga. Y eso es lo que toma como directriz en su vida y en su propia conducta y lo apoya en la filosofía. Luego, el programa desarrolla el tema de deontología ética y deontología profesional. En general, el deontologismo plantea temas éticos en términos de normas y de deberes. Pero desde la perspectiva, acá debemos distinguir las perspectivas de la ética profesional y de la actuación profesional. Desde la perspectiva de la ética profesional, lo que se juzga más que nada son distintos principios. El principio de beneficencia, que se refiere a qué es más benéfico o beneficioso, diríamos, para cada uno. El principio de justicia y el principio de autonomía, que son aquellos que se enuncian como un valor o meta, es decir, que el profesional debe tener dentro del desarrollo de su actividad como profesional los valores siempre presentes. Y en la actuación como profesional tiene como meta, lo que hay que tener presente, que no solo actúa de manera independiente, sino que actúa con otras personas. Entonces debemos llevar a cabo teniendo siempre presente los distintos principios ya establecidos. En todo caso, el profesional que tiene que tratar de hacer es evitar que se actúe perjudicando a la otra persona o afectando a la otra persona o que implique en alguna actuación profesional que le pueda traer consecuencias a posteriori. El punto 2 trata del saber jurídico en el orden moral y en el orden jurídico. Para entender este punto, diríamos, debemos realizar una clasificación de qué es el saber y tenemos
4 clasificaciones dentro del saber. El saber vulgar, que es el que tiene cada uno sobre el derecho, la mayoría de los ciudadanos. El saber jurídico, que es la política legislativa, es decir, las leyes, la jurisprudencia, la doctrina. El saber científico, que se refiere a un saber fáctico, normativo, lógico, ya establecido. Y el saber filosófico, que es ahí donde está el elevado nivel de abstracción, es decir, donde aplica ese deber jurídico a la práctica. Teniendo en cuenta estas clasificaciones, podemos decir que un ciudadano común, sin tener conocimientos jurídicos, se enfrenta, diríamos, hacia un mundo desconocido, que necesita de la asistencia de un profesional o un experto para poder resolver esos problemas, más que nada desde el punto de vista teórico. Es decir, que solamente en los comportamientos del hombre podemos saber qué es lo que piensa, y los predicados de moral o inmoral o justos o injustos depende el valor de cada sociedad. Como venimos explicando, tanto en el orden moral como en el orden jurídico son categorías de toda conducta humana. Lo que debemos diferenciar acá es la moral y el derecho en cuanto a la distinción y relación de estos dos ítems. En cuanto a la moral es la interferencia subjetiva y el derecho es la interferencia intersubjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la moral es una interferencia intersubjetiva del obrar de una persona, de un solo sujeto. Lo omitido o lo elegido por esta persona en interferencia subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede admitir o no una determinada conducta. En cambio, en el derecho se ocupa de la interferencia intersubjetiva, es decir, al hablar de derecho tenemos que suponer siempre que existen dos sujetos, sujeto A y B, y que tienen distintas acciones y ambos pueden dar como resultado una acción diferente o una misma acción. Al hacer de un sujeto se supone el impedir o no del otro sujeto, y al hacer de este último se puede oponer el impedir o no impedir del primero. Es decir, que todas nuestras acciones pueden ser consideradas de una u otra manera. El derecho lo que va a hacer es tener una conducta compartida en cuanto a la interferencia intersubjetiva. Lo que cabe agregar acá es que el derecho no hay conductas que sean irrelevantes. Todas las conductas en el derecho podrán ser lícitas, ilícitas, permitidas, prohibidas, depende de la legislación, pero cualquiera de estas conductas siempre van a tener una relevancia jurídica.